¿Te has dado cuenta de que hay dos actitudes que adoptas casi sin pensar, pero que afectan tan profundamente al ego masculino, que él mismo no se da cuenta de lo que está pasando? Y no me refiero a la seducción directa, ni al encanto, ni a los cumplidos obvios. Me refiero a algo que toca un punto tan íntimo dentro de un hombre, que reacciona incluso antes de entender por qué, casi como si apretaras un interruptor oculto dentro de él. Un interruptor que moldea el comportamiento, las decisiones, el ritmo con el que se acerca, cuánto se abre o cuánto retrocede. Y lo más curioso es que todo esto sucede en silencio. Él no lo verbaliza, no lo racionaliza, simplemente siente algo que le atrae, le inquieta, le provoca, le desafía o despierta ese deseo casi instintivo de admirarte, observarte, protegerte, aunque no lo admita ni siquiera ante sí mismo. La mayoría de las mujeres piensan que el ego masculino es obvio, que basta con elogiarlo, validar sus logros o decirle que es increíble. Pero el ego de un hombre es más complejo que eso. Es frágil y resistente al mismo tiempo, profundo y superficial, sensible y orgulloso, y casi siempre funciona en silencio. Hoy quiero mostrarte dos actitudes femeninas tan sutiles y tan poderosas que un hombre solo percibe su impacto mucho tiempo después, y a menudo, cuando se da cuenta, ya es demasiado tarde, porque estas dos actitudes influyen directamente en la forma en que él te ve, en cómo te desea, en cómo te prioriza, y sobre todo, en la forma en que se permite sentir algo por ti. Quizás ya lo hayas hecho sin darte cuenta, quizás ya hayas influido en un hombre sin saberlo, quizás ya hayas despertado en él un interés intenso, precisamente por esas actitudes que parecen pequeñas, pero que dejan huellas profundas. Y te lo voy a contar con honestidad, sin florituras, sin juegos, sin manipulaciones, porque sé lo difícil que es para una mujer mirar a un hombre e intentar entender lo que hay detrás de su silencio, lo que siente cuando haces algo espontáneo, lo que toca su orgullo, lo que activa el deseo, lo que enciende la mirada, lo que desmonta las defensas. La verdad es que todo hombre guarda un punto ciego dentro de sí, un espacio donde el ego es más vulnerable de lo que parece. Y cuando tocas ese espacio, incluso sin darte cuenta, él empieza a verte de otra manera, más atento, más curioso, más involucrado, más desarmado. Puede intentar ocultarlo, puede actuar como si nada hubiera cambiado, puede fingir que sigue teniendo el control, pero por dentro, algo ya le ha tocado. Algo ya ha desplazado el eje, algo ya ha alterado el orgullo silencioso que moldea la forma en que él te ve. Y de eso vamos a hablar hoy. De dos actitudes femeninas que nunca aparecen en las novelas románticas, que ningún hombre enseña a otro, que rara vez se explican en las conversaciones, pero que influyen profundamente en la forma en que él se conecta contigo. Así que, respira hondo y ven conmigo, porque cuando lo entiendas, verás cada mirada, cada silencio y cada gesto masculino de una manera completamente nueva. Y tal vez, por primera vez, todo tendrá sentido. Déjame llevarte a una escena que le sucede a más mujeres de las que imaginas. Una escena simple, cotidiana, pero que revela todo lo que siente un hombre cuando ciertas actitudes tocan ese punto sensible dentro de él. Imagina que estás conociendo a un chico. Parece seguro, tranquilo, dueño de sí mismo. La conversación fluye, el ambiente es distendido, él muestra interés, pero aún mantiene una cierta distancia emocional, ese espacio invisible que los hombres utilizan para protegerse. Y tú, siendo como eres, actúas con naturalidad. No intentas impresionar, no intentas controlar la conversación, no intentas parecer perfecta, simplemente te dejas ser tú misma. Y ahí es cuando algo empieza a suceder. Él observa pequeños detalles tuyos, cosas que haces sin pensar, quizás la forma en que lo miras cuando habla de algo importante, o quizás la forma en que demuestras independencia, pero sin frialdad, o quizás la forma en que no persigues, pero tampoco rechazas. Esos matices le afectan, no de una manera obvia, sino de una manera interna, silenciosa, profunda, y muchas veces él no lo entiende. Solo siente que algo en tu presencia reorganiza sus pensamientos. Intenta actuar con naturalidad, pero su mirada lo delata, su cuerpo lo delata, sus respuestas cambian de ritmo, aunque sea discretamente. ¿Te das cuenta? Él no te dice nada,
Y si le preguntas directamente, probablemente lo negaría. Pero hay un cambio que se está produciendo allí, y siempre comienza en esos momentos aparentemente banales, en los que dos actitudes femeninas activan desencadenantes masculinos que él nunca admitiría, ni siquiera ante sus amigos más cercanos. En una de esas escenas de la vida real, una mujer me contó que estaba saliendo con un chico que siempre mantenía un cierto control emocional. Era estable, reflexivo, cuidadoso con las palabras. Parecía tenerlo todo bajo control, hasta que un día, ella hizo algo tan natural, tan espontáneo, que él se quedó paralizado durante unos segundos, y ella notó el cambio inmediato en el ambiente, aunque él intentara disimularlo. Ella dijo que en ese momento sintió como si hubiera tocado una parte de él que estaba oculta, y ella ni siquiera sabía exactamente lo que había hecho. Así es como funciona. Y no se trata de manipulación, no se trata de crear reacciones artificiales. Es algo que nace de la autenticidad femenina, pero que golpea directamente el ego masculino. Es el lugar donde él guarda lo que siente y lo que teme al mismo tiempo. En el fondo, todo hombre tiene miedo de sentir demasiado, miedo de perder el control, miedo a entregarse, miedo a que lo vean por dentro. Y cuando haces ciertas cosas, cosas simples, genuinas, casi imperceptibles, él siente que has entrado en un territorio al que nunca deja entrar a nadie tan pronto. Estas dos actitudes femeninas que revelaremos más adelante no son estratégicas, no son planificadas, no son técnicas de seducción, son comportamientos naturales que, cuando una mujer los expresa de forma auténtica, crean un impacto profundo, emocional y silencioso en el ego masculino. Y ese impacto es tan grande que, en la mayoría de los casos, el hombre comienza a actuar de una manera que ni él mismo comprende del todo. Se vuelve más atento, se fija más, habla menos, observa más. Empieza a sentir la necesidad de complacerte sin saber por qué. Quiere acercarse, pero finge que es solo algo casual. Quiere impresionarte, pero no lo admite. Quiere estar cerca, pero intenta aparentar que todo está bajo control. Y tú, con tu feminidad, te das cuenta. Te das cuenta de las microexpresiones, los largos silencios, la forma en que te mira cuando cree que no lo estás viendo. Te das cuenta incluso de la ligera incomodidad, ese nerviosismo que aparece porque, por primera vez, siente que podrías afectarle más de lo que había planeado. Y eso explica por qué algunos hombres entran en conflicto cuando empiezan a involucrarse. Porque el ego masculino, aunque es fuerte, es extremadamente sensible a ciertos estímulos femeninos, y cuando siente que alguien ha tocado esa parte vulnerable de él, sobre todo sin esfuerzo, entra en una batalla interna, una mezcla de orgullo, miedo, deseo y admiración. Quizás ya hayas vivido esto. Quizás hayas visto a un hombre cambiar contigo de un día para otro, más protector, más atento, más presente, o más callado, más inquieto, más pensativo. No importa cuál haya sido su reacción, lo que importa es que siempre tiene el mismo origen. Se ha tocado una parte de su ego, y ahora que entiendes este escenario, puedo mostrarte la verdad que se esconde detrás de estas dos actitudes femeninas. Pero antes, necesitas entender cómo reacciona el corazón masculino cuando se siente expuesto emocionalmente de una manera que no esperaba. Ahora que ya has visualizado este escenario real, en el que pequeñas actitudes femeninas afectan al ego masculino, sin explicación aparente, quiero mostrarte lo que realmente ocurre dentro de un hombre cuando esto sucede. Porque, aunque parezca seguro, racional y en control, hay un tipo de sensibilidad que nunca revela. Una sensibilidad que no se manifiesta en las palabras, sino en los impulsos. No se manifiesta en los discursos, sino en el silencio. No se manifiesta en la lógica, sino en la forma en que cambia de comportamiento sin darse cuenta. Y todo comienza cuando tocas un área muy específica de su identidad, la sensación de ser visto y la sensación de ser desafiado, al mismo tiempo. El ego masculino está formado por capas. Está la capa de la imagen, la que muestra al mundo. Está la capa del orgullo, la que intenta demostrar fuerza, capacidad e independencia. Y está la capa más profunda, la que protege a toda costa, porque es donde se encuentran las inseguridades, los miedos, el deseo de ser admirado, el temor al rechazo. Cuando haces una de estas dos cosas sin darte cuenta,
Atraviesas esas capas más rápido de lo que él esperaba, y eso lo desarma. Lo primero que ocurre en su interior es un impacto emocional silencioso. Siente algo así como, ¿por qué me ha afectado esto? ¿Por qué me afecta de esta manera? ¿Por qué me importa? Intenta racionalizarlo. Intenta convencerse de que todo es normal, pero su cuerpo reacciona antes que su mente. Y ahí es donde comienzan los cambios ocultos. Se vuelve más atento a lo que haces. Se fija en cómo hablas, cómo te mueves, cómo reaccionas ante él. Empieza a prestar atención a tus matices, a tus detalles, a tus elecciones. Es casi como si estuviera tratando de descifrar algo que sintió, pero no puede explicar. El hombre, a diferencia de la mujer, no entiende sus propios desencadenantes emocionales. Siente el impacto, pero no sabe de dónde vino, y esta falta de control crea dos efectos simultáneos. Se acerca sin darse cuenta e intenta protegerse aún más. Es el famoso movimiento de ir y volver, tan común en el comportamiento masculino. Cuando tocas su ego de forma positiva, con una actitud que despierta admiración, respeto o una sensación inesperada de conexión, él se acerca, quiere estar cerca, quiere hablar más, quiere volver a sentir lo que tú le has provocado, pero cuando se da cuenta de que ha perdido un poco el control emocional, retrocede, no porque no sienta nada, sino porque siente demasiado, y demasiado rápido, y esa oscilación es lo que confunde a tantas mujeres. Creen que ha perdido el interés, que se ha cansado, que ha cambiado de opinión, pero en realidad, solo está tratando de reorganizar su propio ego, tratando de entender por qué le afectas de una manera que ninguna lógica puede explicar. Y aquí hay una verdad que pocas mujeres conocen. Un hombre solo se entrega emocionalmente cuando siente una rara mezcla entre confianza y provocación emocional. Cuando siente que le ves, de verdad, sin idolatrarle, pero tampoco menospreciarle. Y cuando siente que hay algo en ti que no controla, pero que desea. Estas dos actitudes femeninas que revelaré en el siguiente bloque tratan precisamente de eso, de cómo despertar en él un sentimiento de valor, y al mismo tiempo, una sensación de desafío emocional saludable. Y cuando eso ocurre, su ego se reorganiza completamente a tu alrededor. Pero antes de revelar estas actitudes, debes comprender algo aún más profundo. Algo que muchas mujeres solo perciben después de estudiar ciertos principios sobre la energía femenina y cómo afecta al comportamiento masculino. Principios que algunas comienzan a comprender después de leer una guía que explica cómo la presencia femenina puede ser magnética sin esfuerzo, y cómo esto activa partes de la mente masculina que él intenta ocultar incluso a sí mismo. Este tipo de conocimiento lo cambia todo, porque, cuando comprendes cómo funciona un hombre por dentro, empiezas a ver lo que antes te parecía confuso. Dejas de interpretar el silencio como desinterés. Dejas de interpretar la distancia como frialdad. Dejas de asumir que la falta de palabras significa falta de sentimientos. Y empiezas a ver lo que realmente está pasando. Él está tratando de lidiar con la intensidad que tú has provocado en él. Lo que diferencia a una mujer común de una mujer inolvidable, desde la perspectiva masculina, no es la belleza, ni la edad, ni el cuerpo, ni el estilo de vida. Es la forma en que ella afecta su ego emocional, ese ego que él protege con armaduras invisibles, precisamente porque es donde guarda todo lo que siente. Y ahora sí, estás preparada para entender cuáles son esas dos actitudes femeninas que tocan ese punto oculto. Actitudes simples, naturales, que no requieren esfuerzo ni teatro, pero que tocan profundamente sus estructuras internas, y lo hacen verte de una manera que él no olvida. En el siguiente bloque, te mostraré no solo cuáles son esas actitudes, sino lo que le sucede a un hombre cuando una mujer no sabe utilizarlas, o cuando las utiliza sin darse cuenta del poder que tienen. Y entonces comprenderás por qué algunas mujeres marcan a un hombre para siempre, mientras que otras pasan por su vida sin dejar ninguna huella. Ahora que ya entiendes lo que sucede dentro de un hombre cuando ciertas actitudes femeninas tocan su ego, es hora de hablar de algo aún más importante, lo que sucede cuando no te das cuenta de ese impacto, o cuando utilizas esas actitudes sin comprender el poder que tienen, porque, al contrario de lo que mucha gente imagina, el problema no es provocar esos desencadenantes, el problema es no saber cómo lidiar con su reacción.
Y la cruel verdad es que muchas relaciones, conexiones e historias que tenían todo para funcionar, se deshacen precisamente aquí, en el momento en que el ego masculino se siente afectado, expuesto, conmovido, y la mujer no se da cuenta, no lo interpreta o reacciona de una manera que hiere esa parte sensible de él sin intención. Es por eso que tantas mujeres dicen, de repente, él cambió, estaba tan conectado, y luego se volvió frío. Sentí que se estaba acercando a mí, pero retrocedió. Parecía que estaba a punto de entregarse, y luego se cerró. El de repente nunca es de repente. Siempre es consecuencia de algo interno que está sucediendo dentro de él. Cuando tocas el ego masculino sin darte cuenta, pueden suceder dos cosas. Se acerca o se asusta. Y lo más irónico es que su miedo no tiene nada que ver contigo. Tiene que ver con la profundidad emocional que has despertado. Un hombre puede retroceder precisamente porque lo has conmovido más de lo que estaba dispuesto a admitir. Y cuando eso sucede, su comportamiento cambia. Empieza a actuar de forma aparentemente contradictoria, como si estuviera dividido entre el deseo de acercarse y el miedo a perder el control emocional. Puede volverse más callado, responder más lentamente, parecer confuso, distraído o distante, no porque haya perdido interés, sino porque está tratando de recomponerse emocionalmente. Y muchas mujeres, sin entender esto, terminan haciendo exactamente lo que no deberían. Presionan, exigen, interpretan mal, fuerzan conversaciones profundas en el peor momento posible, o tratan de compensar con gestos que no concuerdan con la energía que originalmente lo conmovió. Y cuando eso ocurre, su ego se cierra, crea una especie de muro interno, como un mecanismo de autodefensa, porque el ego masculino, cuando se siente herido, se retrae de forma casi automática, silenciosa, pero intensa. Otra consecuencia grave es cuando la mujer, sin darse cuenta, intenta intensificar lo que funcionó bien al principio, como si repitiera la actitud esperando el mismo efecto. Pero el hombre se da cuenta, él siente la intención, y cuando se da cuenta de que algo que antes le conmovió ahora parece un esfuerzo, una estrategia, una búsqueda de resultados, el efecto se pierde, su ego se cierra al instante. Los hombres no responden a la presión emocional, responden a la autenticidad femenina, y eso es precisamente lo que explica por qué algunas mujeres despiertan algo profundo en un hombre sin hacer absolutamente nada, mientras que otras, por mucho que lo intenten, no despiertan nada. Pero hay un tercer escenario, y quizá el más importante, cuando tocas su ego, y no te das cuenta, no lees las señales, no te das cuenta de la mirada diferente, no te das cuenta de cuándo se vuelve más protector, no te das cuenta de cuándo intenta llamar tu atención de forma tímida, no te das cuenta de cuándo pone a prueba tu reacción porque se siente inseguro, no te das cuenta de cuándo intenta parecer indiferente solo para ver si te importa, y cuando no te das cuenta, él siente que está solo en su vulnerabilidad, siente que está demasiado expuesto, siente que tienes un poder sobre él que tal vez tú misma no quieras tener, y entonces, se aleja para recuperar el control emocional. Este alejamiento puede ser sutil, lento, casi imperceptible, o puede ser rápido y brusco, pero siempre le duele, aunque finja lo contrario. Y lo peor de todo es que muchas mujeres interpretan esta reacción como desinterés, cuando en realidad es todo lo contrario. Se aleja precisamente porque le importa, y porque no sabe cómo lidiar con el impacto que has causado en él. Por eso es tan importante comprender estas dos actitudes, no para manipular, no para controlar, sino para no destruir una conexión que tenía todo para florecer. Cuando una mujer entiende el comportamiento masculino, no reacciona por impulso, reacciona por conciencia, no sufre tratando de descifrar silencios, ve lo que realmente está pasando, y comienza a posicionarse de una manera que calma el ego masculino en lugar de asustarlo, y ahí es donde todo cambia. Porque cuando un hombre siente que puede estar cerca de ti sin perder el control emocional, comienza a abrirse, comienza a confiar, comienza a entregarse, y comienza a verte como una mujer única, aquella que lo conmueve por dentro sin aplastar su orgullo, sin presionar, sin sofocar, sin exigir. Una mujer que toca el ego masculino con suavidad se vuelve inolvidable. Una mujer que toca su ego de forma inconsciente, pero luego entiende cómo guiarlo,
se vuelve indispensable. Y ahora sí, estás lista para el último bloque, el momento en que todo se conecta, el momento en que estas dos actitudes tienen sentido, el momento en el que entiendes no solo su comportamiento, sino también tu propio poder. Al final, cuando miras a un hombre e intentas entender por qué reacciona como reacciona, por qué avanza y luego retrocede, por qué se acerca con tanta intensidad y luego parece esconderse detrás de su propio silencio, la respuesta casi siempre está en estos puntos que hemos comentado hasta ahora. Un hombre no teme a la mujer, teme lo que siente cuando está frente a ella. Y es por eso que estas dos actitudes femeninas tienen tanto poder sobre el ego masculino. No porque hagas algo a propósito, no porque juegues, manipules o intentes controlar, sino porque revelan tu esencia. Y tu esencia es exactamente lo que el hombre más teme y más desea al mismo tiempo. Cuando tocas el ego de un hombre de forma auténtica, sin darte cuenta, le haces sentir visto de una manera a la que no está acostumbrado. Y sentirse visto es algo que le asusta porque le hace vulnerable, pero también es algo que le atrae, porque le hace sentir vivo, interesado, conectado. Estas actitudes femeninas no son técnicas, no son estrategias, son reflejos naturales de quién eres cuando estás en tu mejor estado emocional. Y eso es lo que deja a un hombre dividido entre acercarse y protegerse. Pero hay algo que todas las mujeres que dejan huella en el corazón masculino tienen en común. Entienden el valor de su propia presencia. No intentan ser más de lo que son. No intentan demostrar nada. No intentan competir. No intentan convencer. Simplemente existen de una manera que hace que el hombre sienta. Y sentir sin control es precisamente lo que mueve al masculino hacia lo femenino. Cuando entiendes esto, todo lo demás se vuelve más claro. Dejas de interpretar el silencio como rechazo. Dejas de pensar que la distancia es desinterés. Dejas de sufrir pensando que él no siente nada, cuando en realidad siente demasiado. Un hombre puede ocultar sus sentimientos con palabras, pero nunca con su comportamiento. Si te observa más de lo normal, si intenta impresionarte sin admitirlo, si se muestra inquieto en tu presencia, si parece querer acercarse pero no sabe cómo, es porque has tocado algo dentro de él. Y cuando sabes reconocer ese momento, dejas de reaccionar con ansiedad y empiezas a reaccionar con conciencia. No intentas acelerar nada, no intentas forzar nada, no intentas empujarlo a un lugar emocional para el que aún no está preparado. Simplemente sigues siendo tú misma. Y eso, por sí solo, es lo que más teme perder. Al final, todo se reduce a una simple verdad. El ego masculino no se enamora de la mujer que intenta conquistarlo. El ego masculino se rinde ante la mujer que lo conmueve sin darse cuenta. Y ahora ya sabes por qué. Ya sabes lo que pasa ahí dentro. Ya sabes cómo nace, cómo crece, cómo lo mueve y cómo lo desarma. Y si utilizas ese conocimiento con sabiduría, sin presionar, sin necesidad, sino con tranquilidad y confianza, serás una mujer que un hombre nunca olvidará. Y antes de terminar, quiero darte un consejo importante, que viene de alguien que ha visto a cientos de mujeres transformar su vida amorosa simplemente por comprender lo que hay detrás de estos comportamientos masculinos. Si realmente deseas despertar tu lado más magnético, más intuitivo y más consciente, si quieres comprender cómo funciona la atracción a los ojos de un hombre, si quieres aprender a tocar esa parte emocional masculina de una manera ligera, natural y poderosa, existe una guía que profundiza precisamente en estos principios. Una guía directa, sencilla y transformadora, creada para mujeres que quieren volverse emocionalmente magnéticas sin esfuerzo. Te recomiendo que leas La Guía de la Mujer Magnética, 17 secretos que ningún hombre puede ignorar. Es un libro digital que te muestra cómo activar tu energía emocional natural, aquella que despierta lo mejor de los hombres sin exigir nada, sin suplicar por atención y sin perder tu esencia. Si realmente quieres entender lo masculino y transformar tu forma de conectarte, dejé el enlace en el primer comentario fijado. Léelo con calma y prepárate para ver a los hombres, y a ti misma, de una forma completamente nueva. Ahora respira hondo, y recuerda siempre esto. No tienes que ser perfecta para ser inolvidable, solo tienes que ser una mujer que entiende su propio poder, y eso, ningún hombre lo ignora.